Estamos en agosto de 2025 y un gigante de la automoción británica, de repente, se detiene en seco. Pero ojo, no hablamos de una huelga ni de una crisis de componentes, no. El culpable era un enemigo invisible, uno que operaba desde las sombras. Hoy vamos a desgranar el ciberataque a Jaguar Land Rover, un suceso que no solo paralizó su producción, sino que llegó a sacudir los cimientos de la economía de todo un país. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. 1.900 millones de libras. Repito, 1.900 millones. Hay que dejar que esa cifra repose un poco en la cabeza para entender la magnitud, porque ese es el coste total que se estima que este único ciberataque le supuso a la economía británica. Y no hablamos solo de pérdidas para una empresa, que va. Esta cifra cuenta una historia mucho más grande, una historia sobre lo vulnerables que somos en esta era digital. Y ojo, que no es ninguna exageración. Los expertos lo tienen claro. Ha sido el ciberataque más dañino de toda la historia británica. Un único incidente y consiguió algo que parecía casi imposible: parar por completo a un coloso industrial y, de paso, generar un efecto dominó que acabaría afectando a miles y miles de personas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llegó a esta catástrofe digital? Pues mirad, no fue un ataque de un día para otro. No fue un golpe rápido. Fue más bien un asedio, lento, paralizante, que se alargó durante casi 2 meses. A ver, esta cronología lo deja clarísimo. Cómo una crisis que empezó en el mundo digital se convirtió en un auténtico desastre físico. Todo empieza el 31 de agosto. Al día siguiente, el 1 de septiembre, ¡zas!, la producción ya se ha pausado. Pero el momento crítico, el punto de no retorno, llega el 22 de septiembre. Todas, absolutamente todas las líneas de producción paradas. Cualquier esperanza de arreglarlo rápido se esfumó en ese momento. La pausa se tuvo que alargar y no fue hasta el 22 de octubre, casi 2 meses después, que algunas partes de la producción empezaron a arrancar de nuevo y muy lentamente. Pero claro, que las fábricas se pararan fue solo la punta del iceberg. El impacto de verdad se sintió como una onda expansiva, una que se extendió mucho más allá de los muros de Jaguar Land Rover y que acabó golpeando a toda la cadena de suministro y a la economía del país en general. El golpe económico para la empresa fue directo y brutal. Se calcula que cada semana que estuvieron parados, Jaguar Land Rover perdía unos 50 millones de libras. 50 millones a la semana. Es una cifra que te deja helado y que sobre todo nos enseña hasta qué punto la producción física depende hoy en día de forma absoluta de los sistemas digitales. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque es donde vemos cómo esas cifras tan enormes se traducen en dramas humanos, en consecuencias muy reales para la gente. Un diputado, Liam Byrne, lo describió perfectamente como un asedio digital. Y con esas palabras no solo se refería a la gravedad del ataque, no, apuntaba directamente a la situación desesperada de los trabajadores que al final fueron las primeras víctimas de todo esto. Fijaos en este detalle que es tremendo, y lo dice todo. El sindicato Unite, uno de los más importantes, tuvo que aconsejar a los trabajadores de la cadena de suministro que pidieran el Universal Credit. Para que nos entendamos, es el sistema de ayudas públicas del Reino Unido. Esto nos demuestra que el impacto no fue un problemilla o un retraso. No, fue una crisis laboral con todas las letras que afectó a muchísimas familias. Y es que hasta los expertos, como Jamie Muckle, de un instituto tan prestigioso como el Royal United Services Institute, confirmaron que esto era algo excepcional. Su análisis lo dejaba muy claro. Esto no era un ciberataque más de la lista. El simple hecho de poner en riesgo miles de empleos lo colocaba en otra liga, en una categoría de desastre que simplemente no se había visto antes en el Reino Unido. Y aquí llega, digamos, la onda expansiva final, la que lo demuestra todo. El impacto fue tan bestia que hasta el mismísimo Banco de Inglaterra, la autoridad económica del país, nada menos, lo mencionó como una de las causas del frenazo en el crecimiento del PIB nacional. Un ataque a una sola empresa acababa de convertirse oficialmente en un problema de Estado. Claro, mientras todo este caos económico iba a más, había una pregunta en el aire que todo el mundo se hacía. ¿Quién? ¿Quién estaba detrás de esto? La investigación, lógicamente, se puso en marcha, y enseguida se centró en un grupo bastante misterioso que no tardó mucho en levantar la mano y atribuirse el ataque. El nombre que se pusieron, Scarlet Lapsus Hunters, es una declaración de intenciones. De hecho, es una pista enorme. Los analistas creen que es básicamente una fusión de 3 de los grupos de ciberdelincuentes más conocidos y peligrosos: Scarlet Spider, Lapsus Sisi y Shiny Hunters. Y esto es muy preocupante porque apunta a una nueva tendencia. Grupos criminales que colaboran entre sí, juntan sus talentos, por así decirlo, y así pueden lanzar ataques mucho más sofisticados y a una escala que sería imposible para ellos por separado.
Bueno, ya hemos visto cómo fue el ataque, el impacto brutal que tuvo y quiénes podrían estar detrás. Ahora toca dar un paso atrás y preguntarnos, ¿qué lecciones podemos sacar de este suceso? ¿Con qué nos tenemos que quedar? Pues la verdad es que este caso nos deja unas cuantas lecciones y son bastante serias. La primera, y quizá la más obvia, es que esa línea que pensábamos que separaba el mundo digital del físico ya no existe, es finísima. La segunda, que nuestras cadenas de suministro, que son una maravilla de interconexión, son también nuestro talón de Aquiles, una vulnerabilidad enorme. Tercero, y esto es importantísimo, un ataque a una gran empresa no es solo un problema de números, tiene un coste humano directo e inmediato. Cuarto, un solo incidente puede hacer temblar la economía de un país entero. Y por último, que la amenaza evoluciona, los malos ahora trabajan en equipo para hacer más daño. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, a una pregunta que queda flotando en el aire. El caso de Howard Land Rover nos ha demostrado algo con una claridad brutal. El cortafuegos de una gran empresa ya no protege solo los datos de esa empresa, ahora protege empleos, protege cadenas de suministro enteras y al final del día protege un trocito de la economía de todos. La gran pregunta es, ¿estamos realmente preparados para asumir esta nueva realidad, una en la que el riesgo de uno es en realidad el problema de todos?